Hola, bienvenidos a Vértice de Minuto 60, un espacio donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Hemos estado conversando con precandidatos y precandidatas a la presidencia. Las elecciones ya son el próximo año, esto va volando. Al comienzo teníamos dudas cómo iba a ser el proceso, hoy tenemos un montón de candidatos y de candidatas y hace que sea necesario estas conversaciones para poder entender mejor qué es lo que quieren hacer con nuestro país. Hoy tenemos un invitado, Héctor Olimpo Espinosa. Héctor Olimpo, bienvenido aquí a Vértice de Minuto 60. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Fernando. Muchas gracias por este espacio. A ti y todo tu equipo de trabajo, a Dixon, a Fernanda, a Catherine, a Valentina. Pues vamos a arrancar. La dinámica es muy sencilla. Yo le voy a hacer unas preguntas rápido y después los periodistas que acaba de saludar le van a hacer unas preguntas y vamos a empezar a conversar. ¿Listo? Entonces, para arrancar, Catherine, 5 datos claves para saber quién es Héctor Olimpo. Bueno, 5 datos. El primero, hace parte de la Fuerza de las Regiones, que es un comité de firmas compuesto por exmandatarios, el exmandatario Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas. Nació en Sincé, Sucre, es abogado, fue gobernador de Sucre, alcalde de su municipio, Sincé, y viceministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos. Y como último dato, siempre ha sido liberal. De hecho, fue parte de las Juventudes Liberales desde el 2001 cuando era estudiante universitario. Héctor Olimpo, 5 datos que usted quiera que la gente que nos ve, nos lee y nos sigue sepan de usted, que no necesariamente uno los encuentra en internet. 5 cosas. Bueno, primero, yo nací en un pueblo muy rural. Entonces yo vuelo, el primero es que yo vuelo a campo, vuelo a región, vuelo a pueblo, a caballo, a vaca, a eso. ¿Sí? Entonces, lo segundo, yo he estado en los 3 niveles de gobierno. A mí no me lo han contado, yo no lo he estudiado ni me lo leí en la prensa. Yo lo he vivido. ¿Sí? Y la vivencia le da a uno mucho criterio para tomar decisiones. Entonces, he estudiado mucho, pero he trabajado mucho. He sido alcalde, gobernador, viceministro, estuve como ministro encargado, pero también he trabajado en el sector privado. En Bogotá yo fui asesor del IDU, por ejemplo. Yo fui asesor de los canales de televisión de RCN y Caracol, abogado del consorcio de canales privados. Yo fui asesor del consorcio BDO, fui asesor del Congreso. Entonces, tengo una experiencia variada en territorio. 3, me he recorrido este país como 5 o 6 veces. Sí, yo este país no me lo estudié En libro y en internet. No, ni en internet, ni en Google, ni nada. Ni me lo recorrí en Google Earth, no. Yo, este país, me lo he recorrido a caballo, a pie, en bote, en carro, en bus y en avión. O sea, yo estoy en los 32 departamentos de Colombia. Y he estado en más de 600 municipios de Colombia. Porque pareciera que la vida me ha trazado el destino de conocer este país a fondo. Mira, el primer trabajo que tuve fue con los canales de televisión. Yo viajaba por toda Colombia comprando los lotes para que ellos montaran las estaciones de transmisión. Fue el primer trabajo que tuve, abogado recién egresado. Luego en Juventudes Liberales coordinaba campañas presidenciales y tal, y me tocaba ir por todo el país haciendo escuelas de formación política, eventos y todo. Luego estuve como secretario de mi partido y yo era representante legal y administraba toda la cosa política y administrativa del partido a nivel nacional. Y me recorrí este país, bueno, haciendo política por toda Colombia. He tenido la geografía, la economía, la cultura, la gente. Y luego, como viceministro, me lo volví a recorrer. Y luego, como presidente de la Federación de Gobernadores. Yo fui presidente de la Federación de Gobernadores. Cuando era gobernador, fui presidente de la Federación de Gobernadores año 22-23. Entonces me lo volví a recorrer. Yo me he recorrido este país. Entonces, si usted me pregunta, creo que eso es una cosa muy importante. Yo conozco mucho Colombia. ¿Sí? 4, he estudiado mucho, hermano. Digamos, primero yo fui un buen estudiante, de los mejores. ¿Acá estudió Derecho dónde? En el Rosario.
Pero además, digamos, yo soy puntaje de ICFES de 357 sobre 400 en aquella época. Pero además, yo estudié Derecho en el Rosario, hice 2 especializaciones en Gerencia Pública y en Derecho Administrativo. Tengo una maestría en Gobierno y Política Pública de la Universidad Externado. Soy egresado de la Escuela Superior de Guerra en Estudios de Defensa y Seguridad Nacional. Soy egresado del PADE del INALDE, que es la escuela hermana de negocios de la Universidad de Harvard en Colombia, y hice el curso top del INALDE, que es el de dirección de grandes compañías, y actualmente curso un máster en Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de Salamanca. Entonces yo te puedo decir, yo he trabajado mucho y he estudiado mucho, pero 5, yo también tengo vida social y familiar. ¿Sí? Me gusta la parranda. ¿Sí? Me encanta la música. Me gusta bailar. Tuve novias de distintas... Hasta que se pudo. De distintos orígenes geográficos de Colombia. Eso me ayudó. Tiene 3 hijos, ¿no? Eso me ayudó a conocer la cultura colombiana. Me casé con Cucurrola. Sí. Mi esposa la conocí aquí. Tuvimos un noviazgo bien particular, tuvimos como tres temporadas. Nos terminamos casando. Ella es de familia cucuteña, pero criada aquí en Bogotá. Y soy muy cercano a mi padre, a mi madre. Mi padre es un poquito enfermo. Mi madre sí está hecho un roble. Soy el segundo de 3 hermanos. He dejado buenos amigos. Y para terminar te quiero decir, creo que ya agoté los 5. Sí. La ñapa. Pero puede echar la ñapa ya. La ñapa. Miren, yo me he empeñado en dejar una huella de transformación por donde he pasado. O sea, en hacer un aporte positivo, en agregar valor, ¿ya? Por donde paso. Voy a poner un ejemplo solamente en gobierno, digamos. Yo llegué a ser alcalde de mi pueblo, de Cinseca, un pueblo de 35,000 habitantes, de 6ª categoría, en condiciones de mucha precariedad. Pero yo hice el primer municipio digital de Colombia, llevé internet gratis a un pueblo de Colombia donde no había ni banda ancha, ni fibra óptica, ni nada de eso. Hice la primera escuela digital de Colombia. Les enseñábamos a los muchachos a hacer fotografía, a hacer temas de grabaciones, ediciones, páginas web y todo eso. En el año 2008-2009. Yo fui el primero en entregarle el internet gratis a la gente aquí. En esa época, 2008. Tenía 26 años cuando fui alcalde de mi pueblo. Pero tripliqué las inversiones de plan de desarrollo, tal. Fui mejor alcalde de municipios de 6ª categoría. Cuando fui viceministro, yo fui muy útil en la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Yo me encargaba de hacer eso en el Congreso, que aprobaran los proyectos para la implementación de los acuerdos. Además, manejé toda la conflictividad social del país en ese momento. El paro de Buenaventura, o buena parte de la conflictividad social. El paro de Buenaventura, el paro de Chichimene, la mayor producción de petróleo, el mayor puerto del país, del Chocó, de La Mojana. Y hice los primeros centros de escucha en Colombia, hicimos los primeros pelotos en el ministerio, con algunas barras de fútbol, con el Bronx, aquí en Bogotá, en Tumaco, en un barrio Alfonso López de Popayán, Altos de Rosario y Cincelejo, en una cárcel en Bucaramanga, temas de salud mental para los muchachos, para la gente, para sacarlos adelante. Y cuando gobernador, te puedo decir que la huella de transformación que yo dejé en Sucre es, mi departamento fue primero en el ranking fiscal del Ministerio de Hacienda cuando yo fui gobernador. Dejó de ser el patico feo de los departamentos del Caribe de Colombia. Pasó de ser el que menos inversiones tenía al que más tenía. Mi proyecto Sucre Escucha fue el mejor proyecto de inclusión social del país en el 2023. Y dejé sembradas las bases del proyecto más importante de turismo que se desarrolla en Colombia, que es el del Golfo de Morrosquillo, Toluco, Beña, Moñito, no sé qué. Toda esa zona, estamos invirtiendo $1,5 billones de pesos. Marina, aeropuertos, centro de convenciones, recuperación de playas, malecones, hospital, carreteras, servicios públicos, sede del SENA para formar capital humano, hospital de alta complejidad, bomberos, no sé qué. Sí, o sea, digamos, yo he sido una persona que ha dejado una huella de transformación por donde pasa. Porque yo soy un ejecutor, a mí me gusta que las cosas se hagan, que las cosas sucedan, no me gusta dejar envejecer los problemas. Me hace feliz resolverle problemas a la gente, llevarle transformación a la comunidad, y uno solamente es feliz
y tiene éxito haciendo lo que le gusta. Sí, no hay otra. Pues ese es Héctor Olimpo. Ya con esta información tenemos un panorama mucho más amplio. Ahora le vamos a mostrar 5 fotos de 5 personas y usted tiene que definir con quién trabajaría, a quién denunciaría o a quién evitaría. Trabajaría, denunciaría, evitaría. Pero me siento más cómodo con este, porque es que a veces lo ponen a uno, diga nunca. Y tú sabes, yo eliminé la palabra nunca, porque el nunca es el boomerang de la vida. Sí, eso termina uno de esa agua no beberé. Cuando y conocí a mi termina- mujer aquí en Bogotá me dijo, con un costeño nunca y político jamás. Y vea, Y ya tiene 3 hijos conmigo. Entonces yo digo, hombre, la palabra nunca la eliminé. Yo digo, tengo una alta probabilidad, tengo una baja probabilidad. primera persona, Gustavo Petro. Lo evitaría. Segunda persona, María José Pizarro. ¿Cuál es la primera opción? Es trabajaría, denunciaría, evitaría. Trabajaría. Trabajaría. Tercera persona, Alejandro Gaviria. Trabajaría. Cuarta persona, Germán Vargas Lleras. Trabajaría. Trabajaría. ¿Con coscorrón o sin coscorrón? Trabajaría. Quinta persona, Vicky Dávila. Trabajaría. Trabajaría. Bien. Héctor Olimpo, usted viene hablando mucho de la fuerza de las regiones, que el poder tiene que ir a las regiones otra vez, y habla de descentralización. Sin embargo, cuando uno revisa la historia reciente de Colombia, en los últimos 30, 40 años, los presidentes que hemos tenido, casi todos tienen un discurso nacional. De pronto, con una excepción de Álvaro Uribe, que logra llevar lo regional y a lo nacional. Recientemente, el alcalde de Barranquilla, Charlo, intentó y la cosa no le cancionó tan bien. La pregunta ahí es, ¿qué es lo diferente en lo que usted le quiere plantear a la gente para que esa voz regional sea una prioridad en la conversación? Digamos, esto que yo les voy a decir, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Obviamente he estudiado, pero yo lo he vivido. Entonces por eso tengo criterio para decírselos con la certeza de que el modelo que hemos tenido en Colombia, en 137 años de historia, nos entrega un país que es el más violento y el más desigual de América. Pero además, el tercero del mundo. Entonces yo digo, ¿el tema es de piloto o es de modelo? Hemos tenido presidentes buenos, malos, regulares. Hemos tenido líderes buenos, malos, regulares. Pero el problema es de piloto o es de modelo. De modelo. Si cambiamos de presidente y no cambiamos de modelo, Colombia no va a pasar mucho. Porque es que es la conclusión de 130 y pico años de historia. Es que yo quiero que lo entendamos. Somos la nación más desigual y más violenta de América y la tercera del mundo. Y la responsabilidad no es de un líder, es del modelo que tenemos. Tenemos un modelo que hizo que Colombia creciera al revés. Concentró toda su riqueza en el centro y dejó marginadas las regiones de Colombia. Entonces, ¿por qué somos el país más desigual de América y el tercero del mundo? Yo esto lo charlaba con un amigo aquí en Bogotá, tomando un café. Me decía, ala, pero aquí todo el mundo trabaja, hermano. Sí, y yo le decía, hermano, pero es que la realidad de las regiones es distinta. Sí, él no tiene por qué mirar otra cosa porque él vive aquí. Pero hay 22 departamentos de Colombia, que son todo lo que bordea Colombia, que está al lado del mar o al lado de la frontera, que vive como Haití, o como Perú, o como Bolivia. Mientras que hay 10 departamentos de Colombia, los que están en el centro, que tienen a Bogotá como núcleo, ¿sí?, que viven como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, como Panamá. 2 naciones en una sola nación. 2 naciones en una sola nación. Entonces, ¿por qué somos el país más desigual de América y el tercero del mundo? Somos la nación más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos la nación más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el país más desigual de América y el tercero del mundo. Somos el
2 naciones en una sola nación. Yo digo, hombre, Colombia nació como la mandarina, creció como la mandarina. Este ejemplo lo puse en una clase en Uniminuto, que me invitaron a dictar una charla sobre autonomía y descentralización. ¿Qué sucede? La pulpa en el centro, la cáscara alrededor. La mitad de los colombianos, 25 millones de colombianos viven en la cáscara, 25 en la pulpa. La desigualdad no es general, es regional. Entonces son 2 naciones dentro de una nación. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuento de las regiones? Muy fácil. ¿Por qué las naciones más ricas y prósperas del hemisferio occidental tienen autonomías territoriales, independientemente de cómo se llama el modelo? Entonces, Alemania tiene sus Länders, autonomía territorial. Suiza tiene sus cantones, autonomía territorial. España e Italia tienen sus regiones autónomas. Estados Unidos tiene su autonomía territorial en sus estados. México tiene su autonomía territorial en sus estados. Y Brasil tiene su autonomía territorial en sus estados. Cada región funciona como un motor de crecimiento, que suman a la gran nación, que trabajan con autonomía, que tienen mayoría de edad. Las regiones de Colombia funcionan como si fueran un menor de edad. Al gobierno central tiene que decirle, papi, dame plata, papi, dame permiso. Eso limita mucho la iniciativa regional. El gobierno central tiene asfixiado a las regiones. Y le voy a poner ejemplo por qué donde se acumula poder político se acumula riqueza. Un solo ejemplo ya para darle. Cuando yo era alcalde de mi pueblo tenía 26 años. Llegó Pacífico y Rubiales a explorarme 2 pozos de gas. La empresa que transportaba a la gente venía a Bogotá. La empresa que le daba de comer a la gente venía a Bogotá. Todo venía a Bogotá. Entonces las empresas regionales no entraban en la dinámica de valor. ¿Pero por qué? Donde entregan las licencias, entregan los permisos, donde está el poder, ahí hacen los contratos y hacen los negocios. Pero entonces eso hace que se concentre en el centro, en el centro, en el centro. Y la región es marginada. Dixon quiere, está que se pregunta, Dixon. Sí, es que el tema de las regiones es un tema bastante delicado. Hace algún tiempo, usted recordará, el ex procurador Alejandro Ordóñez dijo, refiriéndose a la corrupción que usted ha tocado ese tema, en este país donde uno ponga el dedo, sale pus. Y eso es así porque la corrupción en este país es rampante. ¿A usted qué le hace creer que si este país se descentraliza más, esa plata que llega a las regiones no se la van a robar? Es que usted mire, en el departamento del Chocó, en La Guajira, en su mismo departamento, ¿cuántos gobernadores no están presos por corrupción? En San Andrés, en Nariño, en Putumayo, por supuesto. Entonces, digamos, ¿cómo va a garantizar usted que esa descentralización no se roben la plata? Miren, yo les cuento. Como yo no me lo han contado, sino que lo he vivido, yo me creía ese cuento. Es un cuento chimbísimo, que es que la corrupción es regional. Un cuento chimbo. En Colombia hay un problema de corrupción, en América Latina y en Colombia, que es sistémico, de estructura de valores y principios. Y yo digo hoy de subestimar la tecnología como herramienta de lucha contra la corrupción. Y de impunidad en Colombia también. Pero si hay una carrera, se lo digo, de atletismo, y gana el más corrupto, el gobierno nacional se gana la medalla de oro. Y el bronce y la plata se la pelean los gobiernos regionales. Se lo digo, aquí el mayor inductor de corrupción en Colombia es el gobierno nacional. Aquí vienen los alcaldes todas las semanas a pagar unos restaurantes carísimos. Todos los alcaldes de Colombia. A que los extorsionen en los ministerios para darle el visto bueno a sus proyectos. A que les digan aquí con quién lo van a contratar. Esa es la verdad, Dixon. O sea, hay un problema de corrupción en Colombia, sin duda, pero el gran inductor de la corrupción en Colombia es el gobierno central. Y con esa corrupción el gobierno central manipula el Congreso. Y con eso tiene a los alcaldes aquí. Entonces tiene que venir el alcalde de Nuevo Colombo y acá. Valimbía, con su puentecito aquí. Tiene su comunidad incomunicada con un puentecito. Visto bueno, alcalde, no sé qué y tal, y empiezan a manosearlo. Y así, esa es la verdadera historia. El mundo civilizado no funciona así, hermano. ¿Usted escuchó a Donald Trump hablando que va a hacer un puentecito en una vereda de Houston? No. O a Pedro Sánchez de España hablando de que va a hacer una placita de mercado allá en un barrio de Sevilla. No, eso no pasa, así no pasa. El mundo civilizado no funciona así. Eso es Colombia. Colombia cogió y recogió todo en el gobierno central y tiene asfixiadas a las regiones.
todo lo controla, todo. Con un decreto les limitan todo. Ahora, ¿yo qué es lo que quiero? Que el gobierno central, esa capacidad que ha desarrollado, la use en lo macro. Seguridad y defensa, asuntos macroeconómicos, relaciones internacionales. Vamos a hacer una buena supervisión del trabajo de las regiones, mediciones, articulación. Vamos a entregarles capacidades, asistencia técnica, pero vamos a generar fortalezas en el territorio. Ahora, escándalos de corrupción están por parejo, los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. O sea, la plata de los carros de La Guajira no se lo robaron en La Guajira, se lo robaron aquí en la 26, en Bogotá. O sea, es que eso, digamos, eso es un cuento chimbo. Entonces les encanta ponerle ejemplo. El Chocó, por ejemplo. Los que no quieren soltar la teta, no me refiero a usted, dicen, por ejemplo, ustedes imagínense el Chocó, La Guajira. Yo digo, ¿por qué no me pones de ejemplo a Antioquia y a Santander y al Atlántico? Pónmelo de ejemplo también. O sea, es que tenemos ejemplos para todo. Ahora, esto es como cuando a los hijos le dan autonomía en la casa. ¿Sí? A los hijos le dan autonomía en la casa, salen 10 pelados a trabajar, les entregan la mayoría de la cédula, salen de la casa. Hay seguramente 7 u 8 o 6 que le van bien. Y hay 3 que le van mal o regular. Entonces, los que le van bien salen a proteger a sus hermanos. Así hay que hacer con los departamentos de Colombia. Pero hay muchos más departamentos a los que le iría bien. ¿O usted no cree que con Cundinamarca le iría bien? O al Atlántico, o a Santander, o a Antioquia. ¿Les iría bien? O al Huila, o al Tolima, les iría bien. Sin duda les iría bien, o al Meta. Claro que les va bien. Lo que, pero les encanta poner, pero imagínense el Chocó, hermano. No es así. Es el ejemplo que le sirve. Pero vamos a seguir con el tema de centralización. María Fernanda, tú tienes una pregunta sobre eso también. Héctor, ya que usted hablaba hace un momento precisamente de autonomía territorial, en el modelo que usted tiene en mente, ¿qué acciones propone para que las mujeres no solo seamos beneficiarias, sino también líderes y co-creadoras de planes de desarrollo regional? 18 millones de hogares en Colombia. 12 millones de hogares lo lidera una mujer, madre cabeza de familia. Y casi la mitad de esos hogares tienen una mujer cuidadora. O sea, que cuida a un niño, que cuida a un adulto que no se vale por sí mismo, o que cuida a alguien que tiene una condición de discapacidad. ¿Sí? Si tú me preguntas a mí, el centro del gobierno, en general, tiene que ser el joven y la mujer. Población joven vulnerable y mujeres cuidadoras. Para transformar esta sociedad. Entonces, tú me preguntas, ¿qué acciones afirmativas? Hombre, hacer política poblacional en Colombia se volvió un camello. Porque el Estado está mal concebido. Cuando yo hablo de cambiar de modelo y de cambiar de chip es en todo. Si no nos cambiamos de modelo y no cambiamos el chip, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido. Seguir siendo la nación más violenta y desigual de América y la tercera del mundo. Entonces, yo digo, te lo digo por la experiencia. Yo, por ejemplo, yo quise hacer un programa para jóvenes. Se llama Sucre Escucha. Inspiraron los centros de escucha que hice como alcalde y que hice como viceministro. Entonces, un camello viabilizar el proyecto aquí. Porque el programa es integral. Yo voy a atender una población, en este caso mujer. Yo tengo que hacerte programas de salud, de educación, de cultura, de deporte, de productividad. Es integral. Entonces tú llegas al Estado y te dicen, no, esto lo trata el Ministerio de Salud. Esto lo trata el Ministerio de Educación. Esto lo trata el Ministerio de Comercio. O sea, entonces, no hay completamente desarticulado. Y eso hace que la política poblacional sea muy difícil de ejecutar, se desarticule y se pierdan los esfuerzos. ¿Qué es la política poblacional? ¿Sí? La que se enfoca en una población determinada. Entonces, hacer política para joven y mujer en Colombia es muy duro, porque el Estado está concebido desde el punto de vista sectorial. ¿Sí? Y la política integral es muy difícil hacerla. ¿Qué voy a hacer? Ya eso lo tengo. Voy a montar en la Presidencia de la República una unidad técnica de articulación, empoderada como un superministerio por encima de los ministerios, con un gran gerente público que se encargue de hacerme política para jóvenes y para mujeres. Para jóvenes vulnerables, estrato 1, 2 y 3, y para mujeres cuidadoras. ¿Y qué es eso de articular? Es poner a los, 16 ministerios, que yo espero que queden 13, ¿sí? En mi gobierno quedarán 13. ¿Cuál es mocharía? El de la igualdad es el primero. El de la igualdad es el primero. Ciencia, tecnología e innovación tiene que ir con el Ministerio de TIC.
son un solo sector. Hoy están redundando cosas. ¿Sí? Hoy están redundando cosas. ¿Y el tercero que quitaría? No me gusta el Ministerio del Deporte. Creo que funcionaba mejor cuando estaba con deportes, como instituto. Pero yo lo que quiero es coger y poner un superpoder en la presidencia que me ayude a articular la política para poder hacer política poblacional. Entonces yo tengo presupuesto aquí en la Unidad Técnica de Articulación y articulo con los niveles de gobierno y con todos los sectores e instituciones, pero hago política integral. Eso no lo tenemos hoy. Hoy son como consejerías, que las consejerías, como yo lo dice, son dar consejos. Pues. Hay que dar consejos, pues sí, chévere que lo escuche, chévere que no lo escuche, hay que darle poder. Sí. Acabaría las consejerías. Acabaría las consejerías y volvería eso una unidad. No todas, yo pienso que en qué hay que tener consejería. En qué hay que tener consejería en los temas de seguridad, paz, en esos temas hay que tener consejería en los temas de articulación con el territorio y con los sectores comunitarios y sociales, pero en los temas de política pública, ¿sí? Hay que diseñar una unidad que nos ayude a hacer política poblacional, porque hoy en Colombia se hace de manera muy deficiente. El Estado está articulado por la forma como está concebido, que está concebido por sectores. De hecho, la planificación se hace por sectores. El plan de desarrollo se hace por sectores. Todo se hace por sectores. La inversión se hace por sectores. Entonces, la política poblacional, como es transversal y es integral, es muy difícil hacerla. Entonces, voy a hacer una unidad de articulación para hacer política para jóvenes y para mujeres cuidadoras. Pero ahí ya Dixon iba a hacer una... Tú le vas a preguntar, le vas a contrapreguntar, pero hay solo una cosa y es que tendría que repensar casi que planeación nacional, porque muchas de las cosas que plantea planeación nacional es el peor obstáculo que uno se puede imaginar. Que cuando yo te digo que hay que cambiar el modelo y que cambiar el chip es tal cual, o sea, tenemos que salirnos de la caja. No sé si se oye mejor cambiar el chip o salir de la caja, o ambas. O sea, es cambiar el chip, salirse de la caja y mirar las cosas desde otra óptica. Es que lo que estamos haciendo no funciona. Miren, este gobierno es malo. O sea, a mí no me gusta el gobierno de Petro, pero no podemos echar la culpa de todas las tragedias a Petro, pues. O sea, hay un modelo que nos ha traído a esto, a los niveles de desigualdad y violencia que tenemos. Mafe. Se habla entonces de mujeres cuidadoras, pero hay muchas que no necesariamente son cuidadoras. Hay mujeres líderes, jóvenes, que se desempeñan en otros campos. Yo lo que te puedo decir es que yo amo trabajar con mujeres. Mis gabinetes han sido de mujeres. Las personas que han tenido poder conmigo en mis trabajos han sido mujeres. Y yo amo la causa femenina. ¿Sí? Cuando estaba en Juventudes Liberales había un colectivo de mujeres jóvenes y yo era el único hombre. Entonces yo lo que te quiero decir es, me encanta trabajar con la mujer, creo en la mujer. Y eso al final se ve reflejado en el gobierno. Mira, las cosas se parecen a su dueño. Lo que uno tiene en su corazón lo transmite en sus acciones en el gobierno. Y si a mí me gusta trabajar con mujeres, vas a ver mujeres empoderadas en el gobierno y acciones para la mujer en general. Te quise poner el ejemplo de las madres cuidadoras, pero ahora voy a poner un ejemplo negativo. Cuando uno tiene unas cosas en su corazón se reflejan. Mira lo que pasa con este gobierno. El presidente de una u otra manera, él romantiza la violencia. Tiene una cosa romántica de la violencia porque él surge de la violencia. Pero además, él no rechaza el consumo de droga. Entonces, él romantiza la droga. Y en el gobierno del hombre que romantiza la violencia y la droga, Colombia termina siendo un país lleno de droga y de violencia. Entonces, digamos, lo que uno tiene en su corazón lo termina transmitiendo al gobierno. Eso que le decían a unos chiquitos que las cosas se parecen a su dueño, arregle el cuarto. Si tiene el cuarto desordenado, el cuerpo que usted es desordenado y tal. Eso es verdad, tal cual. Vamos con Dixon. Me di entrada para la pregunta perfecta. El tema del narcotráfico. Usted ha sido viceministro desde el gobierno Santos, imagínese. O sea, pasó Duque y estamos terminando Petro. Nos acaban de desertificar. Usted ha recorrido el país. Tiene mucha experiencia, es presidente de la Federación de Departamentos. ¿Cuál entonces es el modelo, Héctor Olimpo, para acabar con el narcotráfico? Yo creo, hemos tenido un sacrificio enorme, se han hecho inversiones enormes, hemos agotado enorme energía, pero
creo que hemos hecho mucha tontería también. Sí. Y esto lo digo porque, digamos, yo fui alcalde con el gobierno de Uribe. Entonces me tocó vivir el gobierno. Fui viceministro con Santos. Fui gobernador con Duque y con Petro. Entonces, te puedo decir, yo conozco qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Yo te puedo decir, Dixon, es lo siguiente. En el gobierno de Uribe hubo una política de seguridad eficaz. Se atacó muy duro el cultivo de coca, con fumigaciones aéreas. Eso nos dio un resultado muy importante. Ahí están las cifras. Yo no voté por Uribe, pues yo siempre he votado por los candidatos de mi partido, pero no puede desconocer uno de los resultados. Ahí están los indicadores. Colombia pasó de tener 80 homicidios por 100.000 habitantes en el 2002 a tener 30 homicidios por 100.000 habitantes, para que entiendas cómo se disminuyó la violencia. Buena parte de ese éxito fue confrontar el tema de la coca. En el gobierno de Santos hicimos la de la procesión de Tolú de Semana Santa. 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Se avanzó enorme con el tema del proceso de paz, pero suspendimos las fumigaciones. Entonces, no hubo paz. ¿Por qué no hubo paz? Porque el anhelo de paz era que los tipos integraran el negocio. Lo que hizo fue que con la suspensión de las fumigaciones se fortaleció el negocio y volvieron a rearmarse los grupos. Entonces, lo que se hizo fue reinsertar a una gente, pero no hubo paz. ¿Sí? Ahora, Duque, creo que la pandemia le evitó tomar decisiones contra esa cosa del narcotráfico más duras como la fumigación. Atacaron mucho. El gobierno Duque se concentró como en los cabecillas. ¿Sí? Dieron de baja a los tipos de la disidencia, cogieron a Otoniel y lo extraditaron, un montón de gente y tal. Y este gobierno dijo, todo lo que han hecho de aquí para atrás está equivocado. Vamos a concentrarnos en incautaciones y pobres campesinos, hay que dejarlos que cultiven. Pobrecito el Clan del Golfo, pobrecito Iván Mordisco, pobrecito. ¿Sí? Y todo, equivocación tras equivocación tras equivocación. Hoy tenemos 30 veces más hojas de coca que hace 15 años. Y cada hectárea más de coca es una hectárea más de bosque deforestado. Hemos deforestado 500.000 hectáreas de bosque para sembrar coca en lo que va de este siglo. Pero además, cada hectárea de coca es una dosis de sufrimiento, es desplazamiento, es reclutamiento forzado, es el asesinato de un líder social, es extorsión. Cuando tú miras cómo creció el cultivo de coca y cómo creció la extorsión en Colombia, a partir del 18, 19 y cómo va la tendencia, empieza el crecimiento de los cultivos, empieza el crecimiento de la extorsión. Van de la mano. Y, entonces, bueno, ¿cuál es mi solución? Yo creo que debemos dejar de perseguir peces o tiburones y concentrarnos en sacarle el agua al pez o al tiburón. Aquí nosotros extraditamos a Otoniel y pensamos que habíamos resuelto lo del Clan del Golfo. Hoy el Clan del Golfo está peor. Aquí le dimos de baja a Gacha y a Escobar y extraditamos a los Rodríguez Orejuela y los narcotráficos está peor. Desmovilizamos los paras y está peor. Desmovilizamos la FARC y está peor. El problema es de peces o de tiburones o es de agua. Es de agua. Hombre, concentrémonos en sacar el agua al pez. ¿En qué piscinas nada el pez? Son 3 piscinas, Dixon. Primera piscina, el cultivo es ilícito. Hay que fumigar eso, rápido. Hay que hacer control biológico. Allá había un honguito que crearon que se come la matica de manera automática. Y hay que seguir con los programas de sustitución. Pero hay que fumigar. Eso es un cuento chimbo, ese glifosato. El arrocito que ¿a ti te gusta el arroz? Mucho. ¿Sí? Todos comemos arroz. Se lo come con huevo. Con huevo y tajadas. Es el mejor plato para mí. El arroz con huevo reemplaza cualquier cosa. Entonces, el arroz que te comemos todos los días tiene 2 aspersiones de glifosato al año. Perdón, 5 aspersiones en 2 cosechas. Y casi toda la gente que hace agricultura, yo lo conozco porque yo soy hombre de campo, usa el glifosato. Pero no se puede coger para la coca, que es raro. ¿Eh? Eso suena como a negligencia, como a complicidad, raro. Entonces, sí lo podemos coger para el arroz que nos comemos todos los días, pero no para la coca. Extraño eso. Entonces, primera reflexión. Segundo, hombre, la minería ilegal. El 80% del oro que hay en Colombia es ilegal. Eso está abasteciendo a los grupos. Pero si bien la coca no la podemos legalizar porque es una sustancia prohibida por la comunidad internacional y las Naciones Unidas, el oro no es ilegal, el oro es legal.
Lo ilegal es el yacimiento. Entonces, hay una ineficiencia del gobierno central por corrupción y por incompetencia de la Agencia Nacional de Minería para legalizar los yacimientos que podemos legalizar y le estamos dejando el negocio a los bandidos. Entonces, cuando yo hablo, hay que secar esa piscina y obviamente fortalecer la presencia del ejército y de la fuerza pública en el territorio y devolverle la moral. Segunda piscina, la impunidad. El 93% de los delitos que se cometen en Colombia quedan impunes. A uno lo atracan y al día siguiente está el tipo en la calle otra vez. A la chica la acosa y va. A la comisaría no pasa nada. A la fiscalía no pasa nada. A la policía no pasa nada hasta que la violentan o la matan. A los comerciantes lo extorsionan y no pasa nada. Y el homicidio tiene muy bajo nivel de esclarecimiento. Para no hablar de las estafas y no sé qué. El 93% de impunidad. La justicia se debilitó mucho. Entonces, ¿yo qué propongo para secar esa piscina? Hay que hacer un plan Colombia para la justicia, como se hizo para las fuerzas militares en su momento. Tenemos que ser capaces de bajar los niveles de impunidad en Colombia de tal manera que quien delinca pague. ¿Sí? Entonces, Europa tiene 10 jueces, 20 jueces por 100.000 habitantes, nosotros tenemos solo 10. No tenemos tecnología, no tenemos capacidad de investigación. Tenemos muy poca gente, muy poca tecnología, muy poca capacidad y las cárceles de ñapa no funcionan. Se volvieron clubes de la criminalidad. Ni aíslan ni resocializan. Los tipos salen peor o quedan delinquiendo de la cárcel. Entonces, segunda piscina que hay que secar, la de la impunidad. La tercera piscina que hay que secar, hombre, los jóvenes en Colombia están al garete. Estrato 1, 2 y 3, una cantidad de jóvenes vulnerables que crecieron en condiciones paupérrimas. El cóctel perfecto ese de la pobreza, la ausencia del Estado, el desplazamiento, la violencia, unas cosas complicadísimas. Hoy hay casi 4 millones de jóvenes en Colombia que no tienen acceso a internet, por ejemplo. Míralo por ahí. Entonces, esos jóvenes están al garete. Si no hacemos una política pública como la que yo hice con Sucre Escucha, que fue el mejor proyecto de inclusión social de jóvenes del país, de hacer proyectos de salud mental y de apoyo a sus proyectos de vida y a sus vocaciones, deporte, cultura, tecnología, emprendimientos, y inundar los barrios y los colegios de médicos, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. Esa es la primera prioridad del Estado. Quitarle a los jóvenes, a los bandidos de las garras y a la violencia y a la droga. Esas son las 3 piscinas que hay que secar. Mientras que sigamos persiguiendo peces, simplemente y cantando victorias porque nos cogimos un bandido y otro, no vamos a resolver el problema. Eso no va a cambiar. Entonces, lo que les digo, un cambio de chip, un cambio de visión, un cambio de modelo. Valentina, tu pregunta. Bueno, yo me voy a volver un poquitico. Tú hablabas de el Chocó, de La Guajira, que muchos se han apersonado de esos lugares y para muchos no es un secreto que lugares como esos, como San Andrés, como Buenaventura, también se han convertido en herramientas para construcción de diálogos políticos. ¿Qué estrategias tiene usted en su gobierno para que estos lugares dejen de ser parte del discurso y más bien se conviertan en parte de los resultados en un próximo gobierno? De eso sí sé yo. A mí no me lo contaron, yo lo viví. ¿Oyó? Yo no lo leí en prensa, ni me lo tiré en la universidad. A mí me tocó negociar el paro de Buenaventura, en el gobierno de Santos. El ministro Rivera me dijo, viceministro, encárguese usted de la negociación de este paro. Tenían bloqueado el puerto más importante de Colombia. 45% del comercio internacional de Colombia parado. Pero la gente se mamó en Buenaventura, dijo, por aquí sale la riqueza y entra la riqueza de Colombia y nosotros estamos llevados, vueltos nada. ¿Sí? Y me tocó también negociar el paro de Chocó. ¿Ok? Entonces yo de eso sé. Entonces, ¿qué le puedo decir? Mira, se lo voy a responder con un ejemplo. Yo viajaba toda la semana, una vergüenza, con 2 aviones llenos de Bogotá. ¿Cuánto cuesta eso? Toda la semana, 2 aviones, no me cabían los funcionarios de los ministerios en un solo avión, íbamos en 2 aviones. Funcionarios de todos los ministerios. Yo dirigía la comisión. Hacer mesa a Buenaventura. Negociábamos, nos regresábamos con la comisión de paro. Iba y venía, iba y venía, iba y venía.
Finalmente cerramos, creo que el pacto fueron 170 proyectos, 177 proyectos. Un fondo de inversión para Buenaventura y tal. Ahorita, después de 7 años, volví al Valle, estuve en Cali. Le pregunté a una gente que me encontré en Buenaventura, hermano, ¿cómo va el pacto? Ni el 6, ni 7% de las cosas se han hecho. Después de 7 años, 8 años. Mientras que la gente de la cáscara se quiere esperando que la gente de la pulpa vaya a resolver los problemas, eso no va a pasar. Hay que empoderar a la gente. Es que en Cali hay gente capaz de hacer un proyecto, porque tiene que viabilizarlo en Bogotá. Las universidades de Cali producen técnicos buenos, porque tienen que viabilizarlo en Bogotá. ¿Por qué? Si lo pueden viabilizar ellos allá. Entonces no han hecho el alcantarillado ni el acueducto porque no lo han viabilizado en el ministerio en Bogotá. Y así todo. Entonces fui al Chocó, le pedí, vean que ustedes aquí dicen que se roban las cosas. Y dice, vea doctor, ese cuento aquí se han robado, si es verdad, el acueducto 2 o 3 veces. Pero eso no lo contratamos nosotros, eso lo contrataron en FONADA, en Bogotá. Se lo robaron unos que mandaron de allá. Entonces hay que entregarle poder a las regiones, hombre. El que sabe dónde está la gotera es el que vive debajo de la casa. Hay que darles poder y supervisarlos, articularlos, darles capacidad técnica. Entonces yo para que veas el modelo que estoy pensando, te doy poder, te superviso, te articulo, ¿sí? Te doy asistencia técnica. Entonces me llegó una chica súper inteligente que se llama Fernanda, egresada de la Universidad de Oxford, con una pila a la pelada. Entonces en vez de darle 20 millones de pesos para que se quede aquí en el DNP, le voy a decir, te voy a dar 25, pero para que te vayas para Quibdó. Necesito que tú vayas allá a transferirme conocimiento, a generarme capacidad. Y hasta de pronto te levantas un chocuano y haces familia por allá. No, de verdad. O sea, eso es lo que hay que hacer en Colombia. Eso es lo que hay que hacer en Colombia. No podemos seguir controlando y absorbiéndolo todo aquí porque ese es el origen de nuestra violencia y de nuestros problemas. Yo ahí ya. Entonces, para terminar, en San Andrés, yo pienso que San Andrés hay que dolarizarlo y darle libertad, que sea un gran puerto libre de Colombia y que funcione la economía dolarizada. Dejar de tener... O sea, ¿quién ha dicho que los temas de San Andrés tenemos que resolverlos desde Bogotá, hombre? Eso no puede ser, hombre. Así no funciona el mundo. Yo ahí tengo que preguntarle, tenía una pregunta acá escrita, planeada, pero es que escuchándolo, no hago más que pensar en todas las reformas que tendrían que hacerse, eliminar ministerios, revisar cosas, y eso me lleva a pensar inmediatamente en algo que está diciendo María José Pizarro hace poco, que habían cosas buenas de la Constitución, pero que el mismo sistema no dejaba que se llevara a cabo. Entonces tengo que preguntarle, o sea, esto de cambiar el chip, salirse de la caja, podría implicar, considerando el tiempo, porque solo va a tener 4 años, o sea, podría ser mejor hacer una asamblea y cambiamos el modelo de una vez. Mire, desde la base. a ver, lo que sucede es, la Constitución de Colombia dejó abierta la puerta para su reforma, pero dejó cerrada la puerta, o dejó la puerta muy estrecha para cambiarla. Yo pienso que la Constitución que tenemos es buena. Lo más bonito de la Constitución nuestra, distinta a la del 86, es que la Constitución de 1886 fue una Constitución de vencedores, sobre vencidos. Recuérdese que se acabó la guerra en la batalla de la Humareda en el Banco. Magdalena es una de las batallas más sangrientas que ha habido en este país. Y los vencedores, que fueron los centralistas, impusieron la Constitución. La Constitución del año 91 es producto de que se sentó un montón de gente de todas las tendencias políticas. Liberales, conservadores, de izquierda, de derecha, campesinos, afros, indígenas, de todo. Y se pusieron de acuerdo en un texto. Eso es un tesoro. Eso es un tesoro lo que tenemos porque es producto de un gran acuerdo nacional. Lo difícil que es hacer acuerdo. Entonces, la Constitución, artículo 305, 306 y 307 nos da la herramienta. Lo que pasa es que en Colombia hay una trampa, que es constitucional también, que hay una cosa que se llama dictadura fiscal. Y todo lo que tenga implicación de gasto requiere visto bueno del Ministerio de Hacienda, o todo lo que tenga implicación fiscal requiere visto bueno del Ministerio de Hacienda, y el ministro de Hacienda es empleado del presidente. Entonces, hasta que no llegue un presidente que tenga la voluntad de hacer esto de verdad, porque lo haya vivido, porque lo haya padecido, ¿sí?, de empoderar los territorios, eso no va a pasar. Y que vamos a seguir. ¿Dónde nace la violencia en Colombia?
¿Dónde están los cultivos y los yacimientos ilegales? En los territorios. No, es que territorio es toda Colombia. Ese es un término que usan aquí en planeación que me da risa. Vamos al territorio, como si Bogotá no fuera territorio. ¿Sí? Entonces, no, está en las regiones de Colombia donde el Estado no llegó. Es que mira, los departamentos de la pulpa tienen menos de 10 puntos de pobreza multidimensional, entre 8 y 9. Los de la cáscara tienen casi 20, el doble. Entonces digamos, realmente, por eso es que estamos en la nación más desigual y más violenta de América y la tercera del mundo. Es lo que quiero que entendamos, el problema que hay en Colombia y el origen de nuestra violencia. Y si no cambiamos el modelo no va a pasar. Entonces, no necesitamos hacer mucho. Voluntad política, desarrollar los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución. Se debatió en la Constitución. Dijo, Colombia será un estado de regiones autónomas emulando el modelo italiano y español. Ahí están los anales de la Constitución. Se aprobó, ahí está el artículo, desarrollémoslo. Dejemos esos 80. Hoy el gobierno central maneja el 82% del poder. En los países de la OCDE y los países desarrollados manejan 50 y 50. Vamos a un modelo 50 y 50. Si es lo que ha demostrado que desarrolla los países, ¿por qué nosotros no? Entonces me da una risa aquí. Casi todos los economistas estos que echan cuento aquí se han formado en los Estados Unidos. En Columbia, en Harvard, en no sé qué y tal. Ellos hablando de la economía americana, pero no les gusta el modelo americano de distribución de poder en el territorio. No les gusta. ¿Por qué no les gusta? Así funciona Estados Unidos. Cada territorio tiene su autonomía y se desarrolla, y hace su política, se desarrolla con el mundo, su política industrial, su turismo, sus inversiones. Entonces, y además llegan hasta más allá porque tienen también política. Aquí en California usted puede fumar un tabaco de marihuana, pero aquí, no en la Florida. Punto. Aquí en California juegan toros, hay corridas de toros en el sur de California. En el resto de los Estados Unidos no. En Arizona y en Texas hacen coleo o rodeo, pero en los otros estados no, ¿sí? O sea, diferente. En Andalucía no pueden, en España no hay toros, pero, perdón, en Andalucía hay toros, pero no en Cataluña. O sea, lo que te digo es, hay un respeto por la diversidad y por la autonomía regional y de su gente y de su cultura. Entonces, pretender homogeneizar un país tan diverso como Colombia es un error, y eso lo que nos va a llevar es a más división, a más violencia y a más pobreza y a más desigualdad. Ese es el modelo. Héctor Olimpo, pues la tecnología está presente en todo lo que estamos haciendo y la inteligencia artificial quiere hacerle una pregunta. Vamos a ver qué quiere saber la inteligencia artificial de Héctor Olimpo. Usted ha hablado de fortalecer la descentralización, pero durante su paso por el gobierno nacional como viceministro y luego como gobernador, ¿cuáles fueron las decisiones concretas que tomó para transferir poder real, no solo recursos, a los municipios más pequeños? ¿No cree que su gestión ha replicado un modelo centralista a nivel departamental? A ver, yo te recuerdo, muy simpática la inteligencia artificial, yo te recuerdo que yo fui gobernador y viceministro, no dictador. O sea, yo funcionaba dentro de un marco jurídico, dentro de la caja que yo quiero, de la que yo quiero que nos salgamos. Ese era el modelo. Y esas son las normas. Yo trabajé con las normas que habían, no me las podía saltar. Ahora, yo le entregué a los municipios a que, como yo venía a ser alcalde, ya yo sabía lo que eso era, a que ejecutaran un montón de obras. La mitad de mis vainas creo que la ejecutaron ellos. Y yo la supervisaba. Y cuando estuve de viceministro traté de ayudarle a un montón de alcaldes a sacar proyectos. Y me esmeré por que lo de Buenaventura me quedara de la mejor manera y también lo del paro de Chichimena en el Meta para la mayor producción de petróleo de Colombia. Y también, pero, digamos, yo trabajé con el marco jurídico. Es que el problema es que hay que cambiar el modelo. Y el modelo no es de la voluntad de un funcionario. El modelo es de cambiar las normas que tenemos, desarrollar la Constitución y darle un marco distinto al partido. ¿Sí? Hay que redibujar la cancha. Y yo jugué en la cancha que está predeterminada por un modelo que fracasó. Héctor Olimpo, usted está en un proceso de recolección de firmas. Expliquémosle a la gente cómo va ese proceso y cómo es la figura de la Fuerza de las Regiones.
Mire, ¿cómo nace yo era presidente de la Federación de Gobernadores, creo. Hicimos un evento que convocó a Aníbal Gaviria en Antioquia. Era gobernador de Antioquia para festejar el centenario, o conmemorar, perdón, el centenario o el aniversario de la Constitución de Río Negro que creó el federalismo en Colombia. Entonces empezamos esa discusión de autonomías regionales en Colombia. ¿Cómo hacen los países que van bien? ¿Cómo lo manejan? ¿Sí? Y ahí empezó este cuento. Luego nos reunimos, ya yo siendo ex gobernador, en Cartagena. Hicimos la primera reunión. Nos llamábamos el poder de las regiones. Luego nos reunimos en Cali. Segunda reunión. Y bueno, ¿quién quiere aquí aspirar a la presidencia? Vamos a llevar entre todos un candidato a la presidencia. Éramos un cuerpo de 20 y pico gobernadores. Alcé la mano Aníbal, alcé la mano Juan Guillermo Zuluaga, del Meta, y alcé la mano yo. Y salimos 3. Vamos a escoger entre nosotros uno. En paralelo, unos exalcaldes de Colombia andaban en la misma película. Para ellos se llamaban Primero Colombia, exalcaldes de Ciudad Capital, más de 20 también. Y entonces, Juan Carlos Cárdenas y yo habíamos sido presidente, él de Azocapitales y yo de la Federación de Departamentos, y nos conocíamos. Entonces Juan Carlos me contó un día, Jaime Pumarejo buscó a Aníbal, que andaba a Gaviria de Antioquia y tal. Entonces hicimos el primer acercamiento y creamos lo que se llamó la Fuerza de las Regiones. Nos juntamos. Entonces ya no éramos 20 y pico, sino 40 y pico. Entonces nace la Fuerza de las Regiones el 4 de junio en Bogotá. Entonces ya no éramos 3 candidatos, sino 6. 3 de los alcaldes y 3 de los gobernadores. Nos fuimos depurando. Pumarejo salió, se fue para la dirección de portafolio. Y salió Saldarriaga, que era de Soacha. Exalcalde de Soacha, y también tenía otras prioridades, y quedamos 4. Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga. Aníbal, Juan Guillermo y yo. Meta, Antioquia y Sucre. ¿Sí? Quedé yo solo del Caribe, porque Jaime Pumarejo era de Barranquilla, y quedé yo solo del Caribe. Entonces, por los 40 y pico, apoyados por los 40 y pico, fuimos y le dijimos a la registraduría que íbamos a recoger firmas de manera colectiva. La registraduría nos dijo que no podíamos recoger firmas de manera colectiva porque nosotros íbamos juntos y revueltos. Y entonces nos tocó salir a recoger firmas juntos pero no revueltos, porque la registraduría nos negó la posibilidad. Entonces inscribimos un movimiento significativo cada uno de nosotros. El de Juan Carlos Cárdenas se llama Ciudadanos Libres, la Fuerza de las Regiones. Mismo apellido, distinto nombre. Somos mismo apellido, distinto nombre. El de Aníbal Gaviria se llama Colombia Unida, la Fuerza de las Regiones. El de Juan Guillermo Zuluaga se llama Colombia Sin Miedo, la Fuerza de las Regiones. El mío se llama Colombia Diferente, la Fuerza de las Regiones. Entonces son misma familia, distintos nombres. Ahora vamos juntos y no revueltos. Entonces estamos cada uno recogiendo firmas, compitiendo entre nosotros. Tenemos causas en común. La principal causa de esta causa es las autonomías, pero la construcción de una nación más segura también, y más amiga del empresario, del emprendedor, de quien trabaja. Una nación que no persiga al que trabaja, sino que lo estimule. Entonces, a finales de noviembre vamos a medir cómo vamos. Y el que mejor haya conectado con la gente va a ser nuestro candidato. O sea, de esos queda uno y ese O sea, uno, ¿qué nosotros, la gente se queja de que nosotros somos, que hay muchos candidatos, únanse. Bueno, nosotros le escuchamos a la gente. Vamos a unirnos. Entonces nosotros no somos más 4, somos menos 3, porque de 4 queda uno. Claro. ¿Sí? Esa es. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la presidencia de Colombia? ¿Cómo va a viabilizarse este proyecto? Venga, le cuento. ¿Con marzo? Claro. Entonces, van a hacer unas consultas interpartidistas en marzo de partidos y movimientos de ciudadanos. Y la de nosotros es escoger uno de nosotros para ir con toda esa patota que tenemos de los 40 y pico mandatarios, los equipos regionales que tenemos, a ganarnos la consulta de los partidos. ¿Sí? Vamos a participar de las consultas y nos las vamos a ganar. Y ahí nos metemos a semifinal. Al final yo creo que la política colombiana es como el fútbol colombiano. ¿Sí? Primera temporada. La final es junio, ¿cierto? La final es en junio, pero la semifinal se juega a finales de mayo.
Entonces, la primera vuelta presidencial es a finales de mayo. Y ahí van a haber 4 equipos con posibilidades de pasar a la final, que es la segunda vuelta. Y anote ahí. Primer equipo que pasa a semifinales, el que diga Petro. Que dicho sea de paso, participa de manera descarada en política. Si un alcalde de pueblo, un gobernador aquí o cualquier funcionario público hiciera lo que hace el presidente, lo hubieran suspendido hace rato, por menos. Pero bueno, el que diga Petro. 2, el que diga Uribe, que tiene un liderazgo que es reconocido en Colombia, importante en unos sectores y tal. 3, el que saque las consultas de los partidos en marzo. 4, el que se gane el nicho de los independientes. Hay un nicho de colombianos y unos candidatos que no gustan ni de Uribe, ni de Petro, ni de los partidos. Y eso lleva a un candidato siempre viable. Esa va a ser la semifinal. Va a haber 4 candidatos a finales de mayo con posibilidades de pasar a segunda vuelta, y ya salen 2. Y ahí se juega la final, que es la segunda vuelta. ¿Cuál es la apuesta nuestra? Que el que salga de nosotros, de la Fuerza de las Regiones, se gane este cupo. El de la consulta de los partidos. Ese cupo de semifinales es nuestro. Vamos por él. Esa es nuestra historia. Entonces te he contado mi historia, te he contado nuestra causa, y este es el camino. Héctor Olimpo, ¿Sí? usted recogió las firmas, completó, participó en esa encuesta, la ganó, participó en esa, llamémoslo, primera semifinal, se mete a la segunda vuelta, gana, gobierna Colombia 4 años. ¿Y usted cómo quiere ser recordado después de ser presidente? Yo quiero ser recordado como el hombre que cambió el chip en Colombia, que cambió el modelo, en la forma como se administra este país, en la forma como se distribuye el poder en el territorio, en la forma como se focaliza la política pública, ya no sectorial sino poblacional. Yo quiero ser recordado como el presidente que marcó un antes y un después en la historia de este país y que dejó atrás la página de la polarización y la violencia y las discusiones políticas del siglo XX y los conflictos del siglo XX, e insertó a Colombia en el siglo XXI. ¿Sí? Y para eso tenemos 3 retos, hermano: empoderar las regiones, focalizar nuestra política pública hacia los jóvenes y las mujeres, ¿sí? Y el otro reto es insertar a nuestra nación en la dinámica tecnológica y económica en la que anda el mundo. Aquí no podemos estar con los colegios con el mismo pensum del siglo XX. Ahí no, yo veo lo que estudian mis hijos, estudian lo mismo que yo estudiaba. Eso que tiene sentido en pleno siglo tecnológico. Pelados hay que meterles desde temprano tecnología, ciencias de datos, internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, robótica. O sea, en eso andan los coreanos y los países desarrollados. Japón, los europeos, los finlandeses, los americanos. Nosotros todos aquí enseñando un modelo. Hay que insertar a Colombia en el siglo XXI. Tenemos presidentes como el de ahora, que todavía está en la ideología del siglo XX. No, o sea, realmente hay que cambiar el chip. Hay que pasar la página, hay que cambiar el modelo. Esa página de la polarización y la violencia hay que dejarla atrás. Un modelo que fracasó en la forma como gobernamos el Estado. ¿Sí? Yo quiero ser recordado como el hombre que cambió el modelo, que cambió de chip, que se salió de la caja. Eso quiero. Muy bien. Pues Héctor Olimpo, los mejores deseos en este camino, en esta recta final del proceso de recolección, encuesta, todo eso. Gracias por haber estado aquí en Vértice de Minuto 60 conversando con nosotros. A ti, Fernando, Valentina, Caterín, Fernanda y Dixon, gracias. Fernanda y Fernando. Y a ustedes, pues seguiremos aquí conversando con más precandidatos y precandidatas en Vértice, donde las preguntas y las respuestas se unen para que podamos tener más y mejores argumentos a la hora de tomar decisiones. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.